Buenas tardes, compañeras y maestros, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, yo lo que les voy a explicar sería el lenguaje proxémico. El lenguaje proxémico es aquel lenguaje verbal y no verbal que el hablante utiliza según la distancia que existe entre él y la persona a la que está hablando. Este concepto fue propuesto por Edward Hall en el año 1963. El estudio que el tipo de lenguaje proxémico varía dependiendo de la altura a la que pertenezca una persona. Los tipos de lenguaje proxémico existen en 6 tipos, según el espacio de cercanía o distancia que se da entre los hablantes. Estos espacios serían el corporal, el de interacción, el habitual, el público, el fijo y el semifijo. El corporal. En este espacio solo se deja ingresar a personas con muchísima confianza y se utiliza un tono de voz cercano, íntimo y bajo. Por ejemplo, en una cena familiar o con amigos íntimos se encuentra una confianza ya con los familiares y por eso se habla de una manera más segura y confiable. Se daría un entonamiento cercano a la persona y bajo. En el espacio de interacción, ese espacio las personas están compartiendo un mismo sector o ámbito y existen algunas reglas para acceder a él. Por ejemplo, en llegar a asistir a una clase o a una conferencia, se daría un sector para el ambiente para que se pueda dar una regla y control a la plática, más que nada. En el espacio habitual. En este espacio es un poco más amplio que el anterior. No existe necesariamente un acceso mediante un papel o formalidad, se podría decir, en este espacio. Por ejemplo, en compartir un espacio público, ya sea camión, combi o taxi, o asistir a una discoteca. Este se daría en un tipo, ya comúnmente, porque estás ya como tipo interactuando con la persona que tienes al lado o enfrente del asiento o en una discoteca, como se puede decir, en un espacio público. En este espacio no existe un nexo entre las personas. Esto quiere decir que son espacios sociales amplios y se utiliza un tono de voz elevado, por ejemplo, ya sería en aeropuertos o en una vía pública. Sería de una persona que tú conozcas en una tal lugar de la calle, estarías entonando una altura de voz alta para que te pueda escuchar y entre otras personas que te estuvieran escuchando y se sentiría tanto incómodo o como cómodo. En el espacio fijo. Este espacio está determinado por barreras o estructuras fijas e inamovibles. Por ejemplo, las dimensiones de una casa. Usted ya está, digamos, un poquito cómodo con los muebles o accesorios que tenga usted en su casa y ya estaría acoplado o confiado en los lugares que esté. En el espacio semifijo. Este espacio estaría determinado por el tipo de cultura y las costumbres de cada persona. El ejemplo sería de que algunas personas hablan muy cerca de otras, mientras que otras protegen su propio espacio para impedir que las personas se sienten junto a ellas y no se quieran sentir incómodas. Además de los espacios, existen las distancias, y estas distancias se dividen en cuatro, perdón, en íntima, pública, social y personal. En la distancia íntima, esta abarca alrededor de 45 centímetros y las personas tienen que generalmente mucha confianza o conocimiento y afecto entre ellas. Ejemplo sería dos personas o una pareja más que nada abrazándose o besándose. Eso ya sería intimidación o una distancia íntima más que nada. ¿Por qué? Porque ya están juntas, se sienten confiadas y se conocen muy bien. En la distancia pública, la distancia debe ser superior a los 360 centímetros de la persona a la que esté platicando. Aquí las personas no mantienen ni siquiera los diálogos. Podría ser en un ejemplo la visita a un centro comercial, porque está una persona comprando algún producto o algo y al lado tiene otra persona desconocida. Obviamente no te sientes cómodo o confiado con la persona y por eso traes una tal distancia para que no llegue a haber un conflicto más que nada. Y en la distancia social, esta abarca entre los 120 y los 360 centímetros de la persona. En esta distancia, las personas no mantienen una relación afectuosa, ya que son desconocidos, que comparten un espacio amplio en común. El ejemplo sería una salida a un antro. Usted está con sus amigos, pero las personas que lo rodean no se sienten cómodas con usted. ¿Por qué? Porque no las conocen. Por eso llegan a tener una distancia
y tratan de estar en su conjunto, en su bolita se podría decir, más que nada para que se sientan conformes con lo que están haciendo o diciendo. La distancia personal está entre los 60 y los 120 centímetros de la persona. Esta distancia se da en reuniones de trabajo, en fiestas entre amigos, etcétera. La distancia se calcula también al extender el brazo y poder tocar a la persona con la que esté hablando o interactuando. Ejemplo sería una comida con los familiares. Está a una distancia y, o sea, puede pedir que le pase algún alimento o bebida para que se pueda dar, pero eso sería como una distancia corta, 60 o 120 centímetros. Eso sería la distancia personal.